Hola, buen día. Mi nombre es Jesús Yavín Carrancano, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez. Hoy les voy a presentar dos temas de la unidad 2 muy importantes de la materia de Ingeniería de Software, a cargo de Ramiro Chaparro. Bueno, empecemos. El primer tema es el diseño de datos. ¿Qué es el diseño de datos? Pues básicamente consiste en descubrir y definir completamente los procesos y características de los datos de la aplicación. Es un proceso de perfeccionamiento que abarca las situaciones más simples, como por ejemplo qué datos requiere la aplicación, cómo se accederán a esos datos, cómo se almacenarán los datos. Si se logra un diseño de datos bueno, pues el acceso a los datos de la aplicación será rápido y fácil de mantener, y podrá aceptar sin problemas las futuras mejoras de los datos. Un ejemplo de diseño de datos adecuado ocurrió con YouTube y el mega éxito del Gangnam Style, ya que aquí pues básicamente el contador de visitas al video que maneja YouTube pues estaba destinado a manejar una capacidad máxima de 32 bits, es decir, tenía como límite de 2 billones de vistas, una cifra que pues hace tiempo se creía inalcanzable, pero este surcoreano hizo cambiar esta situación, y los desarrolladores de YouTube, gracias a un buen diseño de datos, cambiaron el tipo de dato de 32 bits a 64, así pudiendo aumentar la cantidad del contador para poder marcar las vistas, pasando de 2 billones a 4 billones. El diseño de datos se centra más que todo en el diseño de la estructura de la base de datos y los archivos que van a ser usados por el sistema de información en construcción. Para un diseño de datos adecuado se debe incluir la identificación de los datos, la definición de los datos, la integridad de los datos. Todos estos pues son precauciones que se deben adoptar al diseñar datos. A continuación pues les voy a mencionar cada uno de ellos. El primero es la identificación de los datos. Aquí básicamente cuando identificamos un dato, pues generalmente se debe documentar la siguiente información, que es el nombre, la descripción general, o sea, qué es, la propiedad, quién es el responsable, las características, cómo se mide y qué magnitud puede tener, las relaciones, los procesos y eventos lógicos, es cómo y cuándo se crea, modifica y se utiliza. El segundo punto es la definición de los datos. A medida que vamos identificando los datos y su estructura general a través de las características de los datos, podemos crear relaciones entre ellos y diseñar un poco más nuestra base de datos, aplicando lo que hemos visto en los cursos anteriores. Para definir los datos pues se debe realizar las siguientes acciones. Una de ellas es definir las tablas y filas, tanto filas y columnas, como lo vemos en la imagen superior derecha. Insertar claves de índice, que son las llaves primarias en la base de datos. Insertar las relaciones entre las tablas, como se ve en la imagen de abajo, y asignar todos los tipos de datos que se van a utilizar. El siguiente punto es la integridad de datos. Con la integridad de datos nos referimos a los valores reales que almacenamos y utilizamos en nuestra base de datos del desarrollo web. Debemos garantizar que el desarrollo web solo acepte, almacene y mantenga los datos adecuados, generando control sobre los mismos
generando los mecanismos para la corrección de los mismos. 3 puntos para garantizar la integridad de los datos vienen siendo los que les voy a comentar a continuación. Que el primero es el de normalizar datos. Aquí básicamente este proceso pues consiste en tratar de minimizar las dependencias entre las claves y que exista una mayor cohesión de los datos. Supongamos que tenemos un dato en el cual existen más de una llave única. La normalización pues nos enseña que lo ideal es separar estas en datos más pequeños y minimizar esos riesgos. El siguiente es definir reglas de la empresa. Aquí básicamente por medio de estas reglas se establece el control coherente y el correcto para el acceso a los datos de la aplicación. Esto incluye pues tanto inserción como actualización, eliminación, vista de los datos, validación, controlar la seguridad y controlar el acceso a los datos de varios archivos. Por último está el de validar los datos. Aquí básicamente es el proceso por el cual se comprueba que los datos almacenados sean válidos. Este proceso puede ser antes, durante y después de que el dato esté en nuestra base de datos. Ahora les voy a platicar sobre el otro tema que viene siendo el diseño de interfaz de usuario. El diseño de interfaz de usuario es la construcción del contenido con el cual el usuario va a interactuar con el sistema. Esto incluye el software, el hardware, que vienen siendo las partes físicas, y todo lo necesario para hacerlo más amigable el entorno con el usuario que se va a encontrar. Bueno, para entender un poco más esto, quise poner este ejemplo. Supongamos que vamos a comprar un vehículo y tenemos dos opciones. Un carro color rosado con rines de lujo, último modelo, y la otra opción pues es una camioneta 4x4 color negro con rines de lujo. Dado lo anterior, pues algunos preferimos la camioneta por ciertas razones y otros preferimos el carro color rosado porque pues sentimos un poco más de afinidad con el uno o con el otro. Lo mismo sucede con una interfaz. Si es amigable, si luce bonita y además si es simple, pues su manejo a un usuario le va a gustar mucho más que otra interfaz. Por eso siempre se trata de hacer que una interfaz cumpla con todo. O sea, que sea amigable con el usuario, que sea agradable, que luzca bonita y que sea fácil de manejar. Todo esto para evitar complicaciones. El entorno dentro del cual se escribe el diseño de una interfaz y su usabilidad es dado por 3 factores, que vienen siendo la persona, la tarea y el contexto. Para lograr el objetivo principal de diseño, de ser más atractivas, se deben tener los siguientes principios en cuenta. El primer principio es la familiaridad del usuario. Utilizar lenguaje y términos reconocidos por el usuario. O sea, que no sea difícil de entender. La consistencia. Viene siendo todos los procesos similares deben cumplir el mismo proceso. El tercero sería la mínima sorpresa. No debe haber comportamientos distintos al que espera el usuario en el uso del mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se encuentren con cosas que no se pidieron. El cuarto es la recuperabilidad. Se debe proveer de mecanismos para proteger al usuario de errores o deshacer acciones. Lo otro es guía al usuario. Aquí básicamente es un manual que permita al usuario retroalimentarse y ayudar en ciertos contextos, que no batalla a la hora de utilizar cierto diseño. La diversidad de usuarios, por último, se debe de proveer características de interacción apropiada para los diferentes tipos de usuarios.
O sea, no todos somos iguales y no todos necesitamos las mismas características o buscamos lo mismo. A esto se refiere. Cada quien busca algo y para su propio fin. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Nos vemos. Linda tarde.